quisiera esta mañana que abramos la Biblia, primeramente en un versículo que está en Lucas, capítulo 4 y versículo 32. Lucas 4, versículo 32. Yo quisiera que leamos detenidamente este versículo y luego vamos a leer un párrafo. Lucas 4, 32 dice así: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Este versículo lo volvemos a leer. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, 1. El profeta Ezequiel está hablando aquí y yo quisiera que prestemos atención, porque esta palabra es la palabra que Dios tiene para usted y para mí. Es la palabra que Dios tiene para que esa unción que tenía Ezequiel quede en tu vida en esta mañana y puedas decir: esto quiero que pase. Amén. Esto quiero que pase. Cuando uno tiene fe y tiene autoridad, como leímos recién, esto va a pasar. Amén. Así que leemos Ezequiel 37 y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vinieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traerá a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Hasta aquí nomás. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! En estos días hemos
tenido algunas reuniones donde hemos hablado del poder de la palabra de Dios. El Señor dijo que el cielo y la tierra fue constituido por el poder de su palabra. Los enfermos se sanaban por el poder de su palabra. El Señor dijo: voy a transferir esa gracia a ustedes, a mi pueblo, a mis hijos. En Juan capítulo 14 dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, pues si yo no me fuera, no habría Espíritu Santo, pero si yo me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá a ustedes, les enseñará todas las cosas, les dará poder, convencerá al mundo de pecado, juicio y también de justicia. Yo cuando leía esta porción esta mañana, el Espíritu Santo me habló sobre el versículo anterior que leímos al principio, acerca de quién es Jesús, qué es lo que hizo Jesús. Cuando ustedes ven que Jesús fue llevado al desierto y luego vino del desierto, después de haber sido bautizado, empezó a caminar, y como saben que Jesús cuando caminaba, dice la palabra de Dios, que por donde pasaba todas las cosas se conmovía, la naturaleza era transformada, pero había algo en él, no solamente la presencia de Dios, sino que él mismo era Dios. Algunos dijeron, no estoy de acuerdo, le aclaro, que Jesús no era Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo a usted. Él era Dios 100% también porque 100% estaba el Espíritu de Dios en él. Y lo que Él quiere en nosotros es que nosotros sintamos que cuando tenemos el Espíritu Santo, somos 100% hijos de Dios. Amén. No podemos ser el 50, ni el 30, ni el 40, ni el 60, ni el 80. Tenemos que ser 100% hijos de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está en ti, dices que tú puedes hablar con autoridad. Leímos este viernes pasado, en la reunión que tuvimos de avivamiento, hablamos acerca de Smith Wigglesworth. Y él dice que le creyó a Dios. Él tuvo dos consignas en su vida. La primera era ser puro y la segunda santo. Pero sus consignas llevaban a tener autoridad de lo que creía y lo que decía y lo que proclamaba en el nombre de Jesús. En un caso, una mujer había muerto, la sacó vendría a ser del ataúd, y la tiró contra la pared y le gritó: ahora espíritu humano vuelve al cuerpo, y no pasaba nada, pero dice que la volvió a tirar, la sacudió y dijo: sí, yo creo, espíritu humano vuelve al cuerpo. Y esa mujer dice que empezó a temblar de la coronilla hasta la planta de los pies. Está registrado 23 resurrecciones por medio de este siervo de Dios. Ahora, él no lo hubiese podido hacer si hablaba con dudas. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez fueron a orar por alguien y tuvieron dudas que algo iba a pasar. Y bueno, yo voy a orar a ver si sale y pasa algo, si no, no. Pero ¿sabe qué? Él hablaba con autoridad. Jesús hablaba con autoridad. Porque sabía quién era el que estaba dentro. Y cuando tú sabes quién es el que está dentro, tienes que hablar con autoridad. La gran diferencia es que la duda también es una fe, pero es una fe opuesta a la fe de Dios. Cuando tú dudas, es como aquel que es llevado de un lado al otro, como las ondas del mar, dice la Biblia. Y nos encontramos con este episodio de un profeta llamado Ezequiel que tuvo pruebas. Usted sabe que Ezequiel fue muy probado. Todos los profetas son muy probados. Pero no era un profeta que venía a profetizar a ver qué hay de lindo en mi vida, sino que él profetizaba en el nombre de Jehová y decía lo que Dios dijera que diga, no es que decía cualquier cosa. En el capítulo 13 de Ezequiel habla de los falsos profetas, también el capítulo 23, aquellos que profetizan de su corazón, pero que no hablan de parte de Dios. En cambio, en el capítulo 37, Ezequiel, para profetizar, tenía que oír
a Jehová. Muchas veces hay personas que no oyen a Jehová. Ellos dicen cosas que Jehová nunca dijo. Y hacen cosas que Jehová nunca dijo que iban a suceder. Pero lamentablemente los hombres buscan una palabra que les haga bien y buscan a aquellos que le van a decir solamente las cosas bonitas. El Señor dijo: yo nunca dije por medio de esos profetas estas cosas. Por tanto, ellos están secos y muertos. Son sepulcros. Pero había un profeta llamado Ezequiel, dice la palabra, que oía la voz de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, creo que usted hoy va a entender algo de cómo oír la voz de Dios. A veces las personas creen que oír la voz de Dios es oír sus propios pensamientos, o sus propios sentimientos, o sus propios deseos, es oír la voz de Dios, pero no es así. Para oír la voz de Dios, tenemos que buscar que el Espíritu de Dios venga a nosotros. La primera cosa que leímos acá dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle. Imagínese, ¿qué significa esto? Yo creo que Ezequiel no estaría esperando que Dios lo lleve al desierto, sino que lo lleve a una gran ciudad, donde tenga grandes confortes, donde diga: el Señor me llevó a Estados Unidos a predicar en un lugar donde esté todo bien, o me llevó a Europa, a un lugar donde sea, como dicen algunos, paradisíacos. Sin embargo, lo llevó a un lugar que era más que incómodo, era el desierto. Y en ese desierto había un valle de huesos secos. Y Dios en esta mañana nos está llamando a que oigamos su voz, que profeticemos oyendo su voz. Primeramente tomándonos de la mano de Dios y que nos lleve a dónde, cómo y cuándo. Dios nos está desafiando. Recuerden que cada reunión que tenemos es un desafío de Dios. Hoy el Señor nos está desafiando a profetizar en lo que no es. Seguramente usted va a decir: bueno, vieron que aquellos que profetizan, y a veces yo estoy de acuerdo con la profecía, cuidado, porque algunos van a decir: este no está de acuerdo. Estoy de acuerdo con la profecía y con los profetas de Dios, pero hay algunos que profetizan con un ojo cerrado y otro abierto. Mira a ver qué pasa y de acuerdo cierran el ojo para Dios, pero abren para ver qué pasa. Es decir, está profetizando con el corazón y no con el espíritu. Pero el Espíritu Santo, cuando te habla, no conoce a las personas, pero el Espíritu sí conoce a todos. Es como cuando oramos por los enfermos y le decimos a Dios qué tiene que hacer, y Dios dice: ¿cómo me van a decir a mí qué tengo que hacer si yo los creé a ustedes? ¿Puede negar el objeto al Creador? Claro que no. Si Dios fue el que nos creó y no le podemos decir a Él lo que tiene que hacer, solamente sabemos que si confiamos en Él va a hacer cosas tremendas. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos asegurada la victoria y que muchos de nosotros vivimos en fracasos porque no hemos aprendido a encontrar el rostro de Dios, no hemos aprendido a tomarnos de su mano y que Él nos lleve. Simplemente le decimos: Señor, nos quedamos con la oración, pero no buscamos su rostro. Segunda Crónicas 7:14: si mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces oiré, perdonaré y sanaré. Oiré sus pecados y los perdonaré y sanaré su tierra, dice. Pero nosotros podemos llegar hasta humillarnos y orar, pero cuando se trata de buscar el rostro es tiempo en la presencia de Dios, y buscar el rostro de Dios genera apetito, hambre, sed de Él. No busques otra respuesta en el mundo que no esté guiada por el Espíritu Santo. El Señor dijo: si en vano trabajan los que edifican su casa si Dios no la edifica. Y yo quisiera que en este día podamos saber qué significa que Dios edifique mi casa. Saber que Dios te toma de la mano y te lleva, como le pasó a Ezequiel,
quizás a un desierto y dirá, este desierto será un lugar fértil. Podría haberle dicho Jehová a Ezequiel, ora para que llueva y que esta tierra se transforme en un paraíso, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez estuvo en un osario o quizás cuando va en la ruta y ve huesos tirados de animales que se secaron. Y a mí me viene la visión de este pasaje como que era un valle todo de huesos, todos amontonados. Y él le dijo, profetiza. Y le dijo, ¿qué debía profetizar? No es que Ezequiel dijo, bueno, voy a profetizar para hacer una familia. El Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos. Y tembló la tierra y hubo un movimiento. Y los huesos se empezaron a mover solitos y se juntaron unos con otros. Y siguió profetizando y dice que los tendones empezaron a formarse en los huesos. Es una película increíble. Yo creo que Steven Spielberg diría, wow, esto sí que no sé, pero vamos a inventar algo así. Y siguió profetizando y después de que esos tendones y carne estaban, se cubrieron de piel. Obvio, no me pregunte si estaban vestidos o desvestidos, pues no sé. Lo que sé es que se formó un ejército. Pero usted sabe que una iglesia que no tiene el Espíritu es un valle de huesos secos. Usted sabe que cuando uno no busca el Espíritu Santo, su casa es una casa de huesos secos. Y aquí es donde voy. Dios dice, habla con autoridad y profetiza. Dijo, Señor, ya están todos los cuerpos, pero no tienen vida. Profetiza para que el Espíritu venga a los cuerpos. Quizás en este tiempo difícil que estás pasando, tú te preguntes, ¿qué pasa en mi casa? Está todo desordenado, mi familia no conoce a Dios o lo conoce a su manera, como dice el tango, qué sé yo. Profetiza, porque tu casa es un valle de huesos secos. Profetiza. Quizás tú tengas que recibir al Espíritu Santo porque necesitas vida. Esta mañana hemos adorado a Dios, hemos honrado al Espíritu Santo. Lo primero que dijimos, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Quizás no te des cuenta, te diviertas con los huesitos secos de tu casa. Proyectes con huesos secos a hacer cosas, pero están secos. Pero cuando empieces a hablar con autoridad en tu hogar, y empieces a hablar con autoridad en tu trabajo, y empieces a hablar con autoridad en tu familia, en tu matrimonio, en tu noviazgo, los huesos secos se van a transformar en los seres que Dios llama hijos de Dios, mi pueblo. Mi pueblo. Argentina es un país entusiasta, las iglesias son entusiastas. Hablemos de nosotros, no hablemos del mundo, pues sabemos que el mundo está perdido, pero tenemos que ganarlos. Profetizar sobre los huesos secos. Dios te manda en este día, profetiza, hijo mío, sobre estos huesos secos. Y empezarás a ver transformaciones. El proceso es transformación, porque usted va a decir, pero bueno, ¿cómo es esto? Usted cuando empieza a profetizar y empieza a creer, yo le voy a hacer todo un ejemplo. Alguien recibió a Cristo y dice, la palabra de Dios dice como profecía, tú y toda tu casa serán salvos. Profetízalo, créelo y dilo, decláralo en el nombre de Jesús. Cuando tú empiezas a decirlo así, vas a empezar que las personas de tu casa empiezan a tener transformaciones. La primera transformación que estamos viendo aquí es la unión de los huesos para formar un cuerpo, un ser. Pero dice que sigas profetizando, sigas diciéndolo, sigas creyéndolo, porque el Espíritu de Dios te manda a profetizar. La segunda es cuando se juntan los tendones y ahí ya el cuerpo está formado. Siguen habiendo transformaciones. Es una revelación esta palabra. Y después cuando tú crees que está todo bonito, mirá,
estoy trayendo a mi familia a la iglesia. Dice, no dejes de profetizar porque mi espíritu todavía no está en ellos. Cuando una persona se aparta y vuelve al camino, creen haber vuelto a Dios como una simpatía. Pero si el espíritu no está en ellos, siguen estando apartados y muertos. Y para que el Espíritu Santo esté en ellos, ellos tienen que estar en el Espíritu. Nada que es del Espíritu te trae rechazo a los que están en el Espíritu. Profetiza, dice esta palabra. Es palabra de fe, pero es profecía de Dios, del Altísimo. No dejes de luchar por tu casa. Profetiza, dice la palabra. Y cuando el espíritu de humano venga a su cuerpo, los vas a ver como la familia. Y él dice, el pueblo de Dios. Este es mi pueblo. Tienen espíritu y vida. Sin espíritu, aunque lo tengamos, pues usted sabe que muchos quedan en el camino. Ahora que tenemos la familia unida, ya estamos todos unidos, estamos bien. Pero el espíritu todavía no está en ellos. El espíritu no está en ellos, y porque no están en ellos, no sienten lo mismo que el profeta. ¿Sabes? Yo declaro en este día que tú eres el profeta hoy. Que tú eres el profeta que profetizarás por tu casa. Tú eres el profeta que profetizarás sobre esta manzana, sobre tu ciudad. Yo declaro que ese profeta que tú eres, tienes autoridad para que esos huesos se unan, para que esas carnes se formen, para que esa piel los cubra. Pero no te quedes ahí. Sigue profetizando hasta que el Espíritu le venga a ellos. Amén. Algunos creyeron que tenemos la familia unida y se contentaron por tener una familia, pero están muertos todavía. Empezamos cantando: Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar. Sin el Espíritu Santo esto es puro ruido y nada más. Es pura música. Ayer fuimos a un casamiento, ustedes saben, se casó Solange. Y yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo en el momento de la oración recién ahí tomó el control. Y yo, qué bueno, porque el Espíritu Santo, si no está en un casamiento, el matrimonio no está bendecido. Si tú no te casas por iglesia, porque el Espíritu Santo quiere unir ese cuerpo, no estás bendecido. Aunque te bendiga el pastor así por decir. Pero te tiene que bendecir el Espíritu Santo. Tú tienes que tomar eso para que haya vida en tu casa. Porque dos que se juntan pueden ser una carne, pero para ser un espíritu, en el Espíritu de Dios necesitan la bendición de Dios. Amén. No dejes de profetizar. Vuelvo a leer el versículo del Señor Jesús que está en Lucas. Y lo quiero leer porque ese versículo dice algo interesante que yo no quiero que se pierda. Lucas 6, 32. Y dice así: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. El Señor Jesús, por supuesto. Dios dijo: tú debes tomar la doctrina del Señor y proclamarlo con autoridad. ¿Me escuchas? Proclamarlo con autoridad. Algunos de ustedes llegarán hoy a su casa y se van a encontrar que hablar con autoridad sería un problema. Que predicar en la palabra sería un problema. Que orar por alguien de tu casa sería un problema. Tu doctrina es lo que tú crees, lo que Dios puso. La doctrina de Cristo es hacer los mandamientos, pero proclamarlo con autoridad. Usted sabe, yo he escuchado, y yo con esto quiero terminar, muchos padres que dicen: bueno, que mi hijo elija con quién quiere seguir en la vida.
si con Cristo o no. Yo no le hablo de Jesús, que ellos decidan cuando quieran. Algunos por esa causa ni siquiera los traen a la escuelita bíblica, y yo les voy a decir, instruye al niño en su camino, es palabra de autoridad. No es darle la opción que elija lo que quiera, es palabra de autoridad al niño. Lo dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se va a apartar, porque esa palabra de autoridad cambia su esencia. Escuche, diga conmigo, esencia. Las personas transformadas, las personas que tienen el Espíritu Santo, tienen la esencia del Espíritu Santo. Y no es concebible que dos que tengan al Espíritu Santo se sientan rechazos. Es que esa persona, cuando no tiene al Espíritu Santo, va a rechazar a los que tienen al Espíritu Santo. Y a veces hasta va a elegir a algunos que tienen el Espíritu Santo, pero que no le hablan del Espíritu Santo. Dios transforma la esencia, desde el niño hasta el más viejo. El Espíritu Santo tiene que transformar nuestra esencia, porque mi esencia es la doctrina de Cristo, que es el Espíritu de Dios. A ver, ejemplo, muchas veces nosotros venimos por la inercia juvenil a una reunión. Vamos todos a tal lugar, sí, vamos todos al toro, vamos todos al toro y saltamos y todo. Pero eso es una inercia. Cuando la esencia del Espíritu está, tenés necesidad de acercarse a alguien que tiene esa esencia. Genera apetito, hambre. Me pasó los otros días que terminó la reunión y buscaba la excusa de ir a la casa de Juan. Dale que te llevo. Yo tenía ganas de ir a verlo, pero no porque me vaya a dar de comer ni nada. Simplemente porque había algo en la esencia divina que me atraía ir a su casa. Y yo quiero decirte que vas a entender lo que dice la palabra de Dios. Mira cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque la armonía la genera la esencia de su presencia. La esencia es el Espíritu. A veces nosotros estamos buscando a ver qué es compatible. ¿Vieron las personas que no tienen la esencia del Espíritu Santo? Buscan una iglesia cómoda, que no le hablen de lo que le molesta, y lo que le molesta precisamente es que le hablen del espíritu o del pecado o todo lo que trae la esencia de Dios. Vamos a un lugar que me distraiga un poco, total, si es de Dios estamos todos contentos y listo. Pero la esencia es lo que te lleva a ese lugar. Si tú no tienes al Espíritu, te va bien cualquier lugar que te sientas cómodo. Jesucristo tenía una iglesia cómoda, por decirlo así, incómoda. Las sinagogas, cuenta los libros de historia, y las iglesias en el principio no tenían sillas como nosotros, ni asiento, y menos con apoyo a brazo, y menos con ventilador, y mucho menos con aire acondicionado, y menos con alfombras, o estas cosas que tenemos nosotros, que terminamos y salimos y tomamos un vaso de agua fría, reenfriada. El Señor le dijo al pueblo de Israel: saquen el tabernáculo que está en el campamento y llévenlo fuera del campamento, para que les sea incómodo a aquellos que quieran oír la voz de Dios. Y siempre que creas que oír a Dios lo vas a encontrar en tu máxima comodidad, el diablo es el que intentará todo lo posible de acomodarte. Pero Dios busca lo más incómodo. Hay un testimonio de un hombre que se llama David Brainerd, que era un siervo de Dios. Fue un avivador que quiso hacer la obra de Dios, o que Dios le indicó hacer la obra de Dios entre los indios Pieles Rojas en Estados Unidos. Él era novio de la hija de Jonathan Edwards, que era el avivador de Estados Unidos. Pero ni su novia ni el padre de su novia sabían que él estaba haciendo una obra.
Después de muerto se descubrió lo que él hacía. Qué bueno descubrir algo bueno, qué feo que después de muerto descubran todo lo malo. A veces pasa que a veces muere alguien, mirá vos que yo pensé que era y mirá lo que es. Pero en este caso fue todo al revés. Este hombre, David Brainerd, él comenzó su obra allí en Estados Unidos entre los Pieles Rojas. Pero él, antes de comenzar su obra, él sentía que para buscar a Dios no tenía que acomodarse, tenía que estar bien incómodo, y se iba a la ladera de la montaña donde estaba llena de hielo y se arrodillaba, sentía frío y temblaba y no le importaba, pero él sabía que esa era la manera más fiel de no pensar en otra cosa que pensar en el Señor. Por lo tanto, él podía estar buscando a Dios en su casa, como muchos decimos, no, yo no hace falta que vaya a la iglesia, lo encuentro en casa. Sin embargo, Dios no se le presentaba en su casa, sino que lo llevaba al máximo de su incomodidad. ¿Y qué hizo David Brainerd? Dice la palabra, mejor dicho, la palabra de su historia, que él iba a la ladera y se cerraba, se ponía de rodillas bien incómodo sobre el hielo y oraba y clamaba al Señor, y de golpe en un momento dice que escuchó un ruido y se le ocurrió abrir los ojos, y cuando vio alrededor de él en una rueda un sinnúmero de indios todos parados mirándolo a él de rodillas. Cuenta la historia que este hombre se dijo, bueno, aquí voy a morir, me van a matar, y estos Pieles Rojas te sacan el cuero cabelludo y bueno, después lo llevan como trofeo. Entonces dice que él cerró sus ojos y se puso a orar y clamar al Señor, pero no oraba para que les pase algo a él, que se sienta bien, sino dijo, Señor, si tú me trajiste aquí y si esta incomodidad es esto, yo te pido al menos que estos se salven o alguno de ellos. Y dice que contaba que oraba y de golpe no se escuchó más nada. Y él no se atrevía ni siquiera a abrir los ojos, pero dice que en una de esas se tentó a abrirlos, y cuando abrió los ojos estaban todos los indios de rodilla. Así comenzó su obra, David Brainerd, pero él siguió esa obra con incomodidad. Se enfermó de tuberculosis y él estaba de novio con la hija del famoso Jonathan Edwards, y cuenta que él le dijo a su novia, sé que voy a morir y no te conviene que tú sigas de novio conmigo porque yo voy a morir. Antes, en aquellos tiempos, la tuberculosis era una enfermedad totalmente fatal, y aquellos que contraían morían seguro, no habían los medicamentos para atacarla. Sin embargo, él dijo, yo me voy a morir, te conviene que me dejes para que tú puedas hacer tu vida. Y ella dijo, no, de ninguna manera. Igualmente él se murió. Y a los 2 meses muere ella de amor. Al tiempo descubren que él tenía un diario donde escribía todo lo que estaba pasando. Y lo que les acabo de contar son algunas breves páginas del diario de David Brainerd. Hay un libro de él que es solamente un diario, no hay historia, sino un diario de su vida. Cuento esto porque Dios nos lleva a una incomodidad. Pero no estoy hablando que vaya a orar a la nieve ni que se vaya a pleno sol ahora, sino que le estoy diciendo, la iglesia cómoda es la iglesia muerta. La casa cómoda sin Dios es un valle de huesos secos. Hoy el Señor te dice, tú eres tu Ezequiel en tu casa. Profetiza y esos huesos se unirán. Profetiza más y se formará la carne y la piel. Y profetiza más y profetiza más. Profetiza hasta que mi espíritu esté en ellos. Y yo creo eso en la iglesia. Profetizaremos para que todos los que están aquí reciban al Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Aleluya, cierre sus ojos. Dios en este día dice, tú eres el profeta, tú eres el Ezequiel de tu casa. Hijo mío, profetiza, dice el Señor. Yo quisiera que en esta mañana aquellos que creyeron esta palabra, aquellos que toman esta palabra, aquellos que toman esta promesa de parte de Dios, puedan decir, Señor, verdaderamente yo te necesito.
Y quiero, Señor, que tu Espíritu esté en mí, me lleve a estas cosas. Señor, yo profetizo sobre mi casa, sobre mi familia. Estoy seguro que algunos de ustedes dirán, pero tengo un familiar que es muy duro de servir, no quiere saber nada con Dios. Yo le voy a invitar que a ese diga, a ese, Señor, profetizo sobre ese, para que sus huesos se unan, para que sus carnes se unan, pero también profetizo para que tu Espíritu Santo entre en él. Créelo. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, aún el más incrédulo hoy va a ser tocado por tu Espíritu Santo. Yo lo creo así. Señor, yo creo la palabra que tú me das y la digo con autoridad. Yo sé que aún el más incrédulo hoy va a sentir la presencia de Dios, porque Dios está ahí. Señor, toca esos corazones, quebrántalos en el nombre de Jesús, transfórmalos. Dios mío, yo sé que en este tiempo cosas grandes, maravillosas sucederán. Y Señor, yo profetizo sobre ellos que el Espíritu Santo entrará en sus corazones. Porque en los postreros días, dice tu palabra, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizo esa profecía de Joel también. Porque sé que hay personas que te necesitan, que están muertas espiritualmente. Señor, rompe esas cadenas de incredulidad hoy en este día. Que mis hermanos, cuando en esta tarde vayan a sus casas, sientan que la presencia de Dios está con ellos y puedan decir la palabra de fe y autoridad, porque Jesucristo habita en sus corazones. Señor, porque tú habitas y generas ese amor sobrenatural por las almas perdidas. Señor, tú viniste a buscar lo que estaba perdido. Y Señor, yo te pido por ellos primero. Profetizo sobre ellos que tu Espíritu Santo entrará en sus corazones y hablará y llegarán a un acuerdo de cambio, una transformación, porque tu Espíritu Santo los traerá, los quebrantará y hará un pueblo de ellos, de los más inútiles hará siervos poderosos de Dios. Señor, profetizamos sobre todos los que están con nosotros, nuestras familias, pero también profetizamos sobre las autoridades de nuestro gobierno, sobre nuestra presidenta. Señor, profetizamos para que tu Espíritu entre a su corazón y pueda encontrarse contigo y decir, verdaderamente hay un Dios que tiene mucho más poder que lo que pueda tener yo o cualquiera en la tierra. Profetizamos sobre aquellos más pobres que están tirados en las calles, que no tienen de comer, que no tienen cómo sobrevivir. Profetizamos que sus huesos se unen, que sus carnes crecerán. Pero les llegará el Espíritu Santo y tú nos enviarás a nosotros a llevar las buenas nuevas de salvación. Lo creemos, Padre. Señor, bendigo a este pueblo. Señor, unge estas manos. Señor, unge estos corazones. Señor, unge estas familias. Señor, para que ellos puedan predicar el Evangelio, puedan estar unidos en el Espíritu. Señor, y si hay una incomodidad en sus corazones, no es el Espíritu Santo el que le va a traer incomodidad en la presencia, sino que el diablo hoy está incómodo porque Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en tu vida y profetizamos que mayores cosas harás en tu vida. Bendecimos estas familias, llegarán a sus hogares, llegarán a sus trabajos, llegarán a sus vecinos y amigos, y el Espíritu Santo estará con ustedes. Señor, yo siento en el Espíritu algo que te va a acontecer hoy. Alguien en tu familia, en tu barrio, siento la presencia de Dios de esa manera. Va a ser convencido de pecado, juicio y justicia. Y usted va a decir, verdaderamente Dios está conmigo. Va a saltar de alegría porque Dios ya está contigo en esta mañana. Él está en tu corazón. Él está. Deja que Él obre ahora. Que sane tu vida, que sane tus pensamientos, que sane tu espíritu. Señor, profetizamos sobre los huesos secos, para que tengan vida y sean un ejército poderoso del Altísimo. Les bendecimos y damos toda la gloria a Jesús. En el nombre poderoso de mi Jesús. En el nombre poderoso del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.
Dios te bendiga. Esta semana es una semana de poder. Pero hoy Dios, escucha, hoy Dios te va a sorprender. Yo siento que aquí hay una persona que llegará a su casa y va a ser sorprendido por el poder de Dios. No uno, más de uno. Es más, usted va a decir, yo no pensé que era tan fuerte esto. Yo vine como quien espía. Y digo, el Espíritu Santo está en usted. Y muchas personas que estamos hoy aquí, vamos a encontrarnos y reencontrarnos con nuestros seres queridos. Profetiza sobre aquellos. Usted sabe, es un error pensar que alguna vez fueron de Cristo y están apartados pero son salvos. Quien se aparta del camino está perdido. No crea en esa mentira del diablo. Quien se aparta es salvo igual. El que se aparta del camino está perdido. La salvación es un camino. No es el primer destino que encuentras. Es el camino que te lleva a cuidarlo todos los días. Amén. Profetiza sobre tu casa. Tu bien está sobre ti. Tú tienes autoridad ahora para decirlo. Créelo en el nombre de Jesús. Saluda a su hermano, dele un abrazo, bendígalo y que tenga un domingo especial.